Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar de que toda la obra de salvación es de Dios. En la epístola a los Gálatas vamos a ver que es la epístola que nos presenta la pureza del Evangelio frente a la corriente que trató de reemplazarla por salvación por buenas obras. Es además para el creyente la epístola que nos enseña a saber qué es el fruto del Espíritu y cómo desarrollarlo en nuestra vida. Como usted recordará, Pablo siempre cuando escribe las epístolas los hace en forma de tesis. Es decir, aborda un problema y ofrece una solución. Ese es siempre el sistema que Pablo tiene. Cuando él escribe las epístolas a las iglesias, él no está sentado en un cómodo sillón con un lindo escritorio para darle buenas frases y lindas oraciones religiosas a los hermanos de las diferentes iglesias que él fundó. Él está abordando problemas. Él aborda un problema y ofrece una solución. En Gálatas, ¿cuál era el problema? Ya lo mencionamos. Había una corriente principalmente traída por hombres judaizantes, maestros, que querían cambiar el evangelio de la gracia de Dios por medio de un nuevo evangelio, un evangelio falso. Y vamos a ver entonces en primer lugar, versículos 1 al 3, Dios es el que llama a la salvación. Dios es el que llama a la salvación. Escribía el escritor de Proverbios. ¿Quién puede limpiar su propio corazón? Nadie. Nadie puede autosalvarse, nadie puede limpiarse a sí mismo. Es Dios el que tiene que hacer la obra. Y en primer lugar, lo que hace Dios es llamar. Dios llama a la salvación. Versículo 1, Pablo, apóstol. Sabemos que Pablo es un nombre griego que significa pequeño. Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, explicaba que él era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel, pero una de las tribus más especiales, porque solamente 2 de los hijos de los patriarcas, ¿cierto? Los 12 hijos, los 2 hermanos, solo 2 nacieron en la tierra prometida, José y Benjamín. Cuando Dios aceptó de parte del pueblo de Israel que querían un rey, el primer rey de Israel se llamaba Saúl, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Posiblemente los papás del apóstol Pablo le llamaron Pablo, siendo él de la tribu de Benjamín, una tribu muy especial, pequeña pero muy especial. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el grito de guerra era en pos de ti, Benjamín. Pablo, pequeño, se consideraba así también el más pequeño. ¿Recuerdan que él siempre decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles? Que ni merezco ser apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y Pablo hacía entonces este juego de palabras, ¿no? Pablo, pequeño, pero un gran hombre de Dios. Apóstol significa enviado, y si usted observa en el Nuevo Testamento, verá que por lo menos hay 3 tipos de apóstoles. Y Pablo es el único apóstol de una de estas categorías especiales. Está en primer lugar los apóstoles del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, incluido Judas el Iscariote. Cuando Judas se suicidó, rápidamente los apóstoles allí en Hechos capítulo 1, en vez de salir, que fue la orden que el Señor Jesucristo les dio en Hechos 1:8, les dijo, vayan, lleven el Evangelio,
en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Sin embargo, los apóstoles se quedan en Jerusalén y empiezan a hacer varias cosas, entre ellas, elegir un sucesor para Judas. No fue una orden directa de Dios, sin embargo, hacen esto y un hombre llamado Matías, ¿cierto?, entra al grupo de los 12 apóstoles. No sabemos muy bien si fue una orden divina, pero sí sabemos que los 12 que el Señor Jesucristo llamó incluía a Judas el Iscariote. Matías, llamado por los 11 restantes, y también hay apóstoles enviados por las iglesias. Por ejemplo, Epafrodito es mencionado en la epístola a los Filipenses como un apóstol de su iglesia. Es decir, el grupo de la iglesia envió a Epafrodito como un mensajero de la iglesia. Entonces, Epafrodito no es un apóstol igual que los 12 apóstoles. Aún Matías, porque no fue llamado por Cristo mismo, sino que por medio de suertes y por medio del consejo de los 11, fue elegido. Y hay una tercera categoría, una categoría especial en la cual solamente Pablo está. Un apóstol especial aparte de los 12 llamados por el Señor Jesucristo. Un apóstol especial para ser enviado a la predicación del Evangelio de los gentiles. Ese fue el llamado que recibió el apóstol Pablo. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9 y vemos que Pablo, el apóstol Pablo, el autor de esta epístola a los filipenses, era un fariseo perseguidor de la iglesia. La primera mención del apóstol Pablo la encontramos en el capítulo 8 de Hechos, luego de que el primer mártir de la iglesia es muerto apedreado, Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia en Jerusalén. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Ahí estaba Saulo cuando era un fariseo perseguidor de la iglesia. Cuando nosotros comparamos la escritura del apóstol Pedro, por ejemplo, y la escritura del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pedro tiene mucho que hablarle a las esposas, a las mujeres casadas. Sabemos que el apóstol Pedro era casado, pues el Señor Jesucristo sanó a su suegra, ¿recuerdan? Pero cuando vemos los escritos del apóstol Pablo, Pablo dedica poco espacio para hablar a las mujeres casadas. Poquito espacio, pero sí le habla a muchos varones. De ahí que algunos deducen que Pablo tenía poca experiencia matrimonial. De hecho, cuando vemos a Pablo, lo vemos soltero, lo vemos solo. No se nos dice si era casado, si era viudo, no se nos dice. Una de las teorías muy interesantes que hay por ahí, dicen que Pablo era casado, porque era fariseo, así que tuvo que ser casado, muy probablemente. Y la teoría es que probablemente su esposa se convirtió al cristianismo y él mismo la mató. O él quizás la mandó a matar. Es una teoría. Debió ser casado porque era fariseo. No sabemos, es un misterio. Pablo aquí aparece solo, consintiendo en la muerte de Esteban. Y luego llegamos al capítulo 9. Saulo, que era de Tarso, una ciudad donde había mucha educación, donde era muy famosa por sus tiendas de unas telas negras muy finas. De hecho, por eso Pablo después lo vemos trabajando en construcción de tiendas. Versículo 1 del capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los cristianos primero, los hombres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dios es el que llama a la salvación. Vemos que Saulo, aún con su nombre hebreo, recordemos que luego Lucas, en el capítulo 13, por lo menos de Hechos, le empieza a llamar Pablo. Le cambia de un nombre hebreo, su nombre de fariseo, su nombre de perseguidor, a un nombre griego, Pablo, el equivalente, porque ahora ya no es más el fariseo hebreo que persigue a la iglesia, ahora es el apóstol de Cristo que llama a todo el mundo a la salvación. Pablo, como Saulo, iba de camino para perseguir cristianos, consigue incluso una especie de permiso de extradición para traer cristianos desde fuera de las regiones de Israel, porque es fuera de Israel Damasco, para traerlos y castigarlos, entregarlos en prisión, quitarles sus pertenencias, y muchos de ellos, como usted recuerda el caso de Esteban, muertos por la causa de Cristo. Una voz del cielo le habla, y para Pablo, como un buen hebreo conocedor profundo del Antiguo Testamento, sabe que no puede ser otro más que Jehová, Jehová el Dios de Israel. Pero cuando esta voz se identifica como Jesús, todo en la mente y el corazón de este fariseo perseguidor de la iglesia cambió. Porque no es Jehová. Dice, yo soy Jesús, al cual tú persigues. En ese momento, el corazón de Pablo, el corazón del perseguidor se rompió. Porque él entendió que hay una deidad en Dios que se revela en las 3 personas de la Trinidad. Entendió que Jesús, este hombre que murió, que fue crucificado y que había rumores de que había resucitado, efectivamente era el Mesías que Israel esperaba. Entendió en ese momento que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y un verdadero desconocido, Ananías, viene y lo comisiona al ministerio del Evangelio. Qué interesante que un simple hombre, que luego no se le menciona más en la Escritura, es quien comisiona al más grande siervo de Dios. Más grande que cualquier estructura o denominación cristiana, es el llamado de Dios.
El ministerio de Pablo es entonces llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Ve cuál es la prioridad? Apóstol a los gentiles. Y Pablo, volviendo a Gálatas capítulo 1, establece cuál es su autoridad. Pablo dice, yo fui llamado no por hombres. ¿Por quién fue llamado? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo entonces se identifica a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, el cual no puede recibir por ningún motivo este título de hombres, solamente por Jesucristo mismo. Ananías solamente fue en quien lo ha comisionado, quien simplemente Dios usó además para devolverle la vista. Recuerde que este encuentro que Pablo tuvo con Jesús allí camino a Damasco en Hechos 9, le dejó ciego por un tiempo, por la luz tremenda de la gloria de Dios. Versículo 2 identifica a quienes son los destinatarios de esta carta. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. Galacia era una gran ciudad en Asia Menor. Una iglesia, por lo tanto, mayoritariamente de gentiles. Si revisamos el primer viaje misionero de Pablo en Hechos, no hay mucha evidencia de que Pablo haya fundado en este primer viaje la iglesia en Galacia. Pero probablemente, si me acompaña al capítulo 16, por fin, recuerde que el Espíritu Santo en 2 ocasiones le impide entrar a Pablo a Asia Menor. Finalmente entra primero en Filipos, que fue la iglesia que primero fundó, y allí se funda la iglesia de Filipos, que luego revisamos la epístola a los filipenses. Finalmente le permite entrar a Asia Menor, capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que, como podemos ver, fue difícil para Pablo entrar en toda esta área, en toda esta zona. Sin embargo, sabemos que Pablo fundó, por medio de la predicación del Evangelio, esta iglesia. Si usted me acompaña ahora al capítulo 20 de Hechos, ya estamos en un tercer viaje misionero, y vemos en el versículo 4 que él tenía un equipo que le ayudaba, hermanos de diferentes iglesias. Dice el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea. Se fija, de una iglesia diferente. Aristarco y Segundo de Tesalónica, otra iglesia a la cual Pablo también les escribe 2 epístolas. Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que cuando Pablo dice aquí en este versículo, y todos los hermanos que están conmigo, Pablo escribe la carta, sin duda alguna. Pero Pablo hace partícipe también al grupo de hermanos que trabajaban con él en la predicación del Evangelio. Lo mismo hace, por ejemplo, en otras epístolas Pablo. Pablo, por ejemplo, escribe Pablo y Timoteo en el inicio de otras cartas. Es el caso, por ejemplo, de Filipenses, que fue la epístola que vimos recientemente. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así que Pablo comparte su ministerio, y él reconoce a los que le ayudan. Galacia entonces fue una de estas ciudades en las que Pablo y su equipo misionero trabajaron fuertemente para que se fundara esta iglesia. Y es muy interesante que les habla en plural. No es solo una iglesia, son varias iglesias. Qué maravilloso es ver, hermanos, cómo Dios es el que llama para salvación, y vemos los frutos de este llamado. Dios llama a todos a la salvación.
Acompáñeme por favor al final del libro de Apocalipsis, versículo 17 del capítulo 22, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios llama a la salvación, a todos. Mire conmigo también Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios llama a algunos, llama a todos los hombres a que vengan a la salvación. Y Pablo fue uno de ellos. Le llamó. Y Pablo, en una de sus defensas, allí en el libro de los Hechos, él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Dios le llamó y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué maravilloso, hermanos, ver que la gracia y la paz, ahí está, versículo 3, le dice, sea a vosotros. Dios llama a la salvación y note el orden, gracia y paz. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué el orden, gracia y paz? Normalmente el saludo hebreo, shalom o paz, es lo que se esperaría de una epístola escrita por un hebreo. Pero él no dice esto solamente. Antepone gracia y después paz. En Romanos capítulo 5 lo explica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Es decir, para que un ser humano pecador que va rumbo al infierno pueda hacer la paz con Dios y ser justificado delante de Dios, primero se necesita la gracia. Para que haya paz con Dios, primero tiene que haber gracia de Dios. Gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no merecemos. Y eso es lo que nos da Dios en la salvación. Nos llama y Él no tendría por qué hacerlo, pero lo hace. Y nos da salvación gratuita, eterna, para todos los que creen en Él. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos entonces, en primer lugar, estos versículos 1 al 3, que Dios es el que llama a la salvación. ¿Por qué Pablo quiere establecer esto? Porque los judaizantes que estaban introduciendo su falsa enseñanza en las iglesias de Galacia estaban diciendo, no, eso es una parte nomás. Por medio de un sistema religioso de obras es que ustedes pueden ser salvos. Por eso que Pablo establece aquí que la salvación es solamente por un llamado de Dios, por medio de la gracia de Dios, y allí es cuando viene la paz de Dios, entre Dios y el pecador. Y por medio de Jesucristo y de su obra perfecta, habiendo muerto por los pecados y ahora siendo resucitado de los muertos por Dios el Padre. Así que por esta razón, en primer lugar, hermanos, Dios es el que llama a la salvación. No hay otro medio más que el Padre haga algo. De aquí es que nosotros decimos que Dios es el Dios creador y originador de todas las cosas. Jesús es Dios el Hijo, el Salvador, el Redentor, quien lleva a cabo este plan de salvación de Dios. Y el Dios, el Espíritu Santo, es el Dios santificador que aplica todo este plan de salvación al pecador que se arrepiente. Es muy interesante también el nombre Señor Jesucristo. Recordará usted que Señor es Adonai. Es el nombre, el título en hebreo para el nombre sagrado de Dios. Señor, en hebreo, Adonai.
para no pronunciar el nombre sagrado de Dios, Yahvé, o Jehová, como nosotros lo tenemos aquí en nuestra Biblia en español. Por lo tanto, cuando se nos dice el Señor Jesucristo, se nos está diciendo Jesús es Dios. Jesucristo en el original son dos palabras separadas. Iesu Christou. Y Jesús es el nombre en griego, Jesús. En hebreo sería Josué, Yehoshua, que significa Jehová salva. Y Christou o Christos es el título oficial del Mesías. Podríamos traducir en vez de Jesucristo, Jesús Mesías o Jesús el Mesías. Vemos aquí entonces la unión de las dos naturalezas que hay en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, con su nombre humano, su nombre como ser humano, pero su humanidad perfecta, que da la posibilidad de salvación para todo ser humano imperfecto en pecado. Y Christos o Cristo, su nombre o título divino, el cual le permite, como Dios hombre, morir en la cruz y hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. En segundo lugar, entonces, hermanos, vamos a ver versículos 4 y 5, que Dios es el que provee para la salvación. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién es el originador de este plan de salvación? Dios el Padre. ¿Quién es el que aplica este plan de salvación muriendo en la cruz? Dios el Hijo. ¿Y quién es el Dios santificador que aplica este plan de salvación en los que creen? El Espíritu Santo. Miren qué interesante que dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús no vino obligado a este mundo, vino voluntariamente. Jesús continuamente le dice al Padre que como Él le ama y Él ama al Padre, así Él actúa, voluntariamente. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 12, donde vemos al Señor Jesucristo entregándose voluntariamente. Muchas publicaciones, libros, aún películas, tratan de mostrar a un Jesús falso, un Jesús que está dudoso y que no quiere morir en la cruz. Pero el Jesús de la Biblia, el verdadero Jesús, es un Jesús que fue a la cruz totalmente voluntario. Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando el Señor Jesucristo dice, pase de mí esta copa, ¿qué era lo que le estaba diciendo al Padre? ¿Que tenía miedo de morir en la cruz? ¿Que tenía miedo del castigo, de los golpes, de los clavos, de morir desangrado? ¿De morir desnudo, clavado a una cruz? Ese no era el miedo que el Señor Jesucristo tenía. El miedo que el Señor Jesucristo tenía era que en un momento, este verdadero sacrificio de holocausto a causa del pecado era un sacrificio de olor no grato al Señor. Cuando vemos en los sacrificios de Levítico, capítulos 1 al 5, habían sacrificios de paz y sacrificios de olor grato a Dios. Estos eran sacrificios de adoración y de alabanza a Dios. Pero había un sacrificio de holocausto que era de olor no grato al Señor, porque era un sacrificio que expiaba los pecados. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él fue todos los sacrificios en uno solo. De adoración, de alabanza, pero también de holocausto. Y en un momento, Dios el Padre, cuando ve al Señor Jesucristo, que tiene sobre sí todos los pecados del mundo,
le da vuelta la espalda. En un momento. Dios el Padre mira a su Hijo y lo ve cargado de pecado. Tal como Pablo le explica, fue hecho maldición por nosotros. Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados de la humanidad sobre él. Fue hecho pecado por nosotros. Por lo tanto, el Padre lo mira y ve puro pecado. Y da vuelta la espalda. Y se cumple el Salmo 22. Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Desamparo significa ver al Hijo, estar a 2 pasos de su Hijo, verlo sufrir, verlo morir y no hacer nada. Eso significa desamparar. Abandonar es alejarme, irme lejos. Dios el Padre no abandonó al Hijo, lo desamparó en la cruz. El Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente a este sufrimiento. Y Jesús no tuvo miedo de este sacrificio. Él tenía miedo de que en un momento la comunión perfecta entre el Padre eterno y el Hijo eterno se iba a ver herida por un momento. 3 horas de oscuridad sobre la tierra en pleno día, eran las 3 de la tarde. Un eclipse muy raro. Tembló toda la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo expiró, ¿qué dijo? Dios mío, ¿en tus manos encomiendo mi espíritu? No, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La perfecta comunión entre el Hijo y el Padre volvió en su plenitud. El Padre, luego de que vuelve su rostro y ahora ve que la humanidad entera está cubierta con la sangre de Cristo, y ahora todo aquel que venga al Hijo puede encontrar la salvación gratuita, ahora el Padre vuelve su rostro, ve al Hijo y lo ve perfecto, sin mancha, y habiendo cumplido la obra a la cual Él lo mandó a este mundo. Por lo tanto, ahora el Padre dice otra vez, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por esa razón que el Señor Jesucristo al morir dice Padre y no Dios. En el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué o para qué me has desamparado? Dice realmente el original, ¿para qué me has desamparado? En ese momento el Señor Jesucristo no se refiere a Él como Padre, puesto que el Padre le ha dado vuelta la espalda. Pero ahora el Padre ha vuelto su comunión perfecta y por eso es que el Hijo muere en plena comunión con Dios el Padre. Todo este proceso, hermanos, como dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12 que acabamos de leerlo, debe hacer que nuestro ánimo no decaiga. Porque si Dios nos ha dado todas las cosas y Él mismo se encarnó y vino a este mundo, ¿cuánto más en nosotros debe producir el desear vivir una vida para Dios? El entregar todas nuestras vidas para Dios y vivir vidas consagradas para Él. Aquí se nos dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Pero Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, y cuando usted y yo creímos en Él, se produjo esta maravillosa justificación, en el cual se produce un intercambio. Él toma mi lugar y nosotros tomamos su lugar. Por eso que cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. Es una gran maravilla ver esta salvación dada por Dios. Y el versículo 5 dice cuál debe ser nuestra actitud al ver que toda la salvación viene de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la gloria es por conocer y alabar los planes de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? La salvación. Toda la obra de salvación es de Dios. Nosotros no hicimos nada. Él lo hizo todo. Nosotros solamente reconocimos nuestro pecado, que íbamos rumbo al infierno, y depositamos nuestra fe en la persona y obra de Cristo. Y por eso es que somos salvos, nada más. Todos los méritos son de Él. Y hermanos, ahora que penetremos en esta epístola, la epístola a los Gálatas, veremos la diferencia verdadera entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. La misma mentira antigua sigue hasta hoy. Salvación solo por la obra de Dios, solo por gracia, o un sistema de obras.
Hermanos, todas las religiones del mundo y todos los sistemas religiosos solo se pueden dividir en dos y nada más que en dos. El que predica el Evangelio por medio de una salvación gratuita solo por la gracia de Dios y los que predican salvación por obras. Tenemos aquí muy cerca un templo Bahá'í. Se ve aquí en la montaña. Todas las religiones juntas, todas tienen algo de verdad. El Señor Jesucristo, yo soy la verdad. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy uno de los tantos caminos, o yo soy una de las tantas verdades. Yo soy la única verdad. Y no puede haber mezcla. Cuando usted mezcla un poquito de verdad con un poquito de mentira, el resultado siempre va a ser mentira. Para que haya verdad, para que haya verdadera verdad, tiene que ser la pura verdad. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas nos va a enseñar cómo es el verdadero evangelio y cómo identificar el falso evangelio. Y también nos va a presentar lo que es el fruto del Espíritu y cómo desarrollarlo en nuestra vida. En esta mañana entonces, hermanos, hemos visto que toda la salvación es de Dios. Hermanos amados, si Dios nos ha dado todo esto, ¿cómo no vivir para Él, para su gloria? Que así sea, hermanos amados, en esta semana. Oremos.